Bienvenido a este nuevo canal, bueno, mi canal, en la cual me voy a evocar bastante a las preguntas de diferente tipo de nivel, diferente tipo de universidades también, con el tiempo, las preguntas que ustedes hagan, gustosamente yo lo voy a absorber. Vamos a empezar realmente ahora con lo que es nivel uni, ¿no? Preguntas que es básico, pero que todo el mundo debe saber, y que a veces nosotros nos confundimos, porque a veces interpretamos o tergiversamos mal la teoría. La idea, le vuelvo a repetir, es difundir la química como debe de ser. Mi nombre, ya lo saben, Adrián Jaime Asensio. Hoy día vamos a empezar con un tema que, a pesar que es sencillo, sin embargo muchas veces nos confundimos, ¿no? Es el tema de materia, ¿no? Una de las preguntas que a veces decimos es, profe, ¿pero qué es materia? Bueno, hoy en día decimos que materia viene a ser todo lo que existe en el universo, nada más, así de simple. Entonces entendámoslo de esa manera, ¿no? Se manifiesta como cuerpo y como energía, o algunos lo llaman campo también, ¿no es cierto? Pero básicamente cuando hablamos de materia hablamos de los cuerpos, ¿no es cierto? Entonces entendámoslo de esa manera, ¿no? Materia no es nada del otro mundo, pero sí tenemos que interpretarlo, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Como por ejemplo algunas dudas que a veces los chicos me dicen, profe, ¿una sustancia simple se puede dividir? Claro que sí, jóvenes, ¿no? Por más que algunos textos digan que no se divide, está mal la teoría en ese sentido. ¿Por qué, profe? Porque mira, ve, si tú hablas del ozono, el ozono se divide, forma el oxígeno 2 común. Recuerda que es la forma alótropa del oxígeno, no te vayas a olvidar. Pero por tal motivo hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, pues, ustedes tienen que tener el concepto real de la química, tienen que tener ustedes el concepto como debe de ser. Para eso es este canal, para que resuelvan cualquier pregunta que ustedes deseen. Pregunten nada más con confianza, muchachos. Por ejemplo, hoy día vamos a hablar un poquito de materia y te quiero resolver un par de problemas que son tipos examen de admisión, ¿no? De la misma CEPREUNI, ¿no es cierto? De la OCAD, como querramos llamarlo nosotros, pero evocado siempre a lo que yo debo de saber, ¿correcto? Entonces tú como estudiante, tú como alumno, tú como joven estudiante tienes que saber todo esto, ¿de acuerdo así? Chicos, la primera pregunta me dice, el elemento zinc es un metal de color gris plateado, cuyo punto de fusión es 420 grados Celsius. Cuando se añade zinc metálico sobre ácido sulfúrico, reacciona, desprendiendo hidrógeno gaseoso. El zinc metálico es quebradizo, puede ser estirado hasta formar alambres, laminado, el cual se le llama así, por efecto de la presión, y es buen conductor de la electricidad. Identifique cuántas propiedades químicas están presentes. La alternativa dice A1, B2, C3, D4 y E5. ¿Cuál sería fenómeno químico? En primer lugar nos preguntamos, ¿qué son propiedades químicas? Recuerda que la materia hoy en día clasifica las propiedades en forma general solamente de dos maneras, como la forma física, ¿no? Las propiedades físicas y las propiedades químicas. En términos generales, son fenómenos físicos o fenómenos químicos, ¿está bien? Porque el fenómeno holotrópico es otra cosa. Entonces, el mundo real manifiesta lo siguiente, o es fenómeno químico o es fenómeno físico. Vamos a hablar ahora de propiedades químicas, ¿no?, que están presentes dentro de ella. Ahora, debes recordar tú que una propiedad química se refiere a que de alguna manera la materia tiene que transformarse. ¿Para qué? Para crear algo nuevo. Hablar por eso, chicos, de una propiedad química es hablar de una transformación de la materia. Es lo que tú normalmente le llamas reacción química. Cualquier ejemplo de reacción química para ti será simplemente una propiedad química, recuérdalo. Porque de una u otra manera tiene que transformarse la sustancia, tiene que transformarse el cuerpo, tiene que transformarse la materia, pero para crear algo nuevo, recuérdalo, algo diferente al inicial. Dentro de ella, por ejemplo, podemos decir, punto de fusión. Si tú sacas un cubo de hielo, lo dejas encima de una mesa, al cabo de algunos minutos, con tanto calor que hace ahora, ¿no es cierto?, se va a fundir, ¿sí o no, chicos? O sea, va a pasar de sólido a líquido. Ese proceso, ¿no es cierto?, viene a ser simplemente un fenómeno físico. ¿Por qué, profe? Porque inicialmente, como hielo era agua, al final en forma líquida sigue siendo agua, no ha creado nada nuevo. Por lo tanto, el punto de fusión será simplemente, jóvenes, un fenómeno físico, una propiedad física, recuérdalo. Reacciona, ya te dijo todo. Recuerda cuando empezamos diciendo sobre esta pregunta, que para que exista propiedades químicas, para que exista fenómeno químico, tiene que de una manera transformarse, o sea, reaccionar. Entonces, él es fenómeno químico, él es una propiedad química, ¿está bien? Por ejemplo, quebradizo. Un cuerpo se quiebra, una materia se quiebra, una regla lo quiebras en dos partes, sigue siendo regla, ¿sí o no? En otras palabras, la palabra quebradizo significa que no has creado nada nuevo. En otras palabras, viene a ser un fenómeno físico, una propiedad física, recuérdalo. Laminado, deriva de la propiedad de la maleabilidad, laminar. Laminar significa simplemente un fenómeno físico, porque no vas a crear nada nuevo, ¿no? Laminas algo, sigue siendo lo mismo, ¿sí o no, chicos? ¿Está bien? Eso será también un fenómeno físico. Buen conductor de la electricidad, como le llamamos la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Sigue siendo un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque no hay reacción química de por medio. Solamente flujo de electrones a través de un cable de cobre, por ejemplo, que es lo más común, ¿no es cierto? En otras palabras, chicos, si vas a hablar de propiedades químicas, solamente podrías hablar de reacciona.
Tanto punto de fusión como quebradizo, como laminado y buen conductor de la electricidad simplemente son fenómenos físicos. Conclusión, la respuesta sería solamente uno. ¿Quién sería? Solamente ella, reacciona, nada más. Los demás vienen a ser físicos. Él es el único químico, recuérdalo, ¿está bien? De esa manera resolvemos la primera pregunta, chicos, ¿está bien? Jóvenes, vamos ahora con la segunda pregunta. Mira, dice, señale la proposición incorrecta. A. El estado de agregación de los cuerpos es una circunstancia que depende de las condiciones de presión y temperatura. B. La masa es una medida de la inercia de los cuerpos. C. La formación de un compuesto químico involucra cambios energéticos. D. La resistencia que oponen los líquidos al movimiento de los cuerpos en su seno se mide por la tensión superficial. E. Si mezclamos aceite y vinagre, obtenemos un sistema de dos fases. Bueno, entonces analicemos uno por uno. En primer lugar, recuerda que me están pidiendo a mí cuál de ellos es falso, no te vayas a olvidar. A. El estado de agregación de los cuerpos es una circunstancia que depende de las condiciones de presión y temperatura. Tú dirás, pero profe, ¿cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo sé que depende de la presión y temperatura? Fácil, muchachos. Si tú tienes un cuerpo sólido, por ejemplo un hielo, tú lo calientas, se derrite, ¿sí o no? Claro, dirás, ¿no es cierto? Claro. ¿Pero por qué? Porque estás involucrando energía y estás involucrando temperatura, ¿sí o no, chicos? Entonces tú te das cuenta que sí depende de ellos. ¿Está bien? Por lo tanto, la primera sí sería verdadera. B. La masa es una medida de la inercia de los cuerpos. No sé si recuerdas tú cuando hablamos de materia, siempre inercia es justamente la masa. O en otras palabras, es la forma de medir justamente la inercia. En otras palabras, prácticamente lo mismo. ¿Está bien? Por eso sería verdadero. Entonces la primera sería verdadero, recuérdalo. Y la segunda también sería verdadero. ¿Está bien? Verdadero y verdadero, ¿sí? Vamos con la C. Dice, la formación de un compuesto químico involucra cambios energéticos. Hablar de la formación de un compuesto químico ya involucra reacción química. Y no te vayas a olvidar que cuando hay reacción química, de una u otra manera se rompen y se forman nuevos enlaces químicos. Al romperse enlace químico involucra energía. Al formarse nuevos enlaces químicos involucra energía, liberación de energía. Entonces, de una u otra manera quiero que entiendas que siempre en la formación de un compuesto químico, siempre va a haber dentro de ella la energía de por medio, ¿correcto? Por lo tanto, sería verdadero. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora los tres son verdaderos, la A, la B y la C. Mira la D. La resistencia que oponen los líquidos al movimiento de los cuerpos en su seno se mide por la tensión superficial. Falso, muchachos. Eso se llama viscosidad. Fácil, mira, a ver. Cuando tú, por ejemplo, tienes un plano, derramas aceite, el aceite al movilizarse se demora, ¿sí o no? Si el aceite se demora, es porque realmente tiene una pequeña rugosidad, porque es una fuerza externa que los trata de detener. Y cuando más viscoso sea, tenga mayor fuerza para poder no retenerlo, mejor dicho, el líquido y no dejarlo mover, justamente eso, jóvenes, se llama la viscosidad. Recuerda, la viscosidad mide el movimiento, ¿no? La oposición al movimiento de las sustancias, ¿correcto? Eso se llama viscosidad. Y, profe, ¿qué se llama tensión superficial? No sé si recuerdas tú, por ejemplo, cuando tenías ¿qué te digo yo? De repente, una tina con agua y tú dejabas caer un papel, una hoja de papel. Cuando tú dejabas caer una hoja de papel, ¿no es cierto? Cuando tú lo querías levantar, nunca se levantaba en forma paralela a la superficie, siempre hacía un cóncavo, ¿recuerdas eso o no? Claro, profe, claro, porque realmente debajo de ella había fuerzas que querían detenerlo, ¿sí o no? Eso se llama tensión superficial, recuérdalo, ¿no? En nuestras palabras, ¿no? Porque no vamos a ir a la definición de que la máxima, ¿no? Área que necesita, no, la máxima energía, etcétera, no. Estamos hablando en nuestros términos para que tú me entiendas. Entonces, cuando a mí me dice la resistencia que oponen los líquidos al movimiento de los cuerpos, eso se llama viscosidad, no se llama tensión superficial. Por lo tanto, la D sería falso, ¿está bien? Y la E. Si mezclamos aceite y vinagre, obtenemos un sistema de... Profe, eso sí lo entendí. Ya, mira, a ver. El aceite está formado por sustancias apolares. Yo te pregunto, ¿el agua y el aceite se pueden mezclar homogéneamente? No, profe, no, claro, no se mezclan homogéneamente, se mezclan heterogéneamente. Pero bueno, vamos a hablar del aceite. El aceite con el agua no se mezclan homogéneamente. ¿Por qué, profesor? Porque el aceite es apolar y el agua es polar. Y el vinagre es como el agua, ambos son polares. Porque el vinagre tiene el ácido acético y él tiene el ácido de hidrógeno, antiguamente llamado puente de hidrógeno. Y por lo tanto es como el agua. El vinagre es como el agua. Entonces con el aceite no se puede mezclar homogéneamente. No se puede mezclar, muchachos, homogéneamente. ¿Está bien? Justamente por eso dice sistema de dos fases. Sí sería verdadero. Porque no se mezclan homogéneamente. Porque si fuera homogéneamente la mezcla, entonces sería una sola fase, monofásica. No, en este caso es difásica, ¿no? Entonces si me dice,
Si mezclamos aceite y vinagre obtenemos un sistema de dos fases, sería verdadero. Es como decir aceite y agua. Son dos fases, ¿sí o no, chicos? Claro, muy bien. Entonces, él sería verdadero. ¿Cuál es la clave entonces? Sería la de dedo. ¿Está bien? Nada más. De esa manera, jóvenes, hablamos sobre las dos preguntas teóricas de materia. Bueno, chicos, si les gustó el video, den un me gusta y les invito para que se suscriban a mi canal para que posteriormente resolvamos cualquier tipo de pregunta, la que ustedes deseen. Gracias, muchachos.